Hola chiquillos, bueno, esta es la clase del taller de la prueba de transición PSU de lenguaje para cuartos medios. Vamos a hacer este taller todos los martes a las 11 de la mañana, así que es importante que tengamos una continuidad. Además les comento que este lo vamos a trabajar de manera que sea una cápsula de información y luego ejercicio, ya que es la única forma que ustedes tienen de practicar para esta prueba. Y también lo vamos a hacer bien estilo preuniversitario, ¿ya? Aunque evidentemente un poquito más acotado, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta clase es identificar el significado de vocabulario según su contexto, ¿ya? Bueno, les comento que la prueba de lenguaje ha bajado de 80 a 65 preguntas, un número bastante más amable para poder responder. Y de vocabulario contextual, actualmente son 13 preguntas que abarcan el 20% de la prueba, mientras que el 80% restante trata de análisis de textos literarios y no literarios. Ya, eso lo vamos a ir viendo las próximas clases también. Ya, acerca del vocabulario contextual y el uso del contexto, les puedo decir que una pregunta de vocabulario contextual se refiere a una palabra subrayada seguida de 5 opciones en las cuales debe ser elegida para reemplazar el término subrayado, según su significado y siempre adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto. Es decir, nosotros podemos reemplazar estas palabras, sin embargo, no debe influir en el sentido del texto, ¿ya? Aunque se produzca diferencia entre la concordancia del género gramatical masculino o femenino. Eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, las preguntas son algo así, nosotros ya habíamos estado revisando, de hecho este es un ejercicio que ustedes hicieron, así que, bueno, es más o menos así, ¿cierto? Un trozo de texto, palabras subrayadas, las cuales están ahí, seguidas de 4 opciones que ustedes pueden elegir la palabra que más se acerque al significado contextual, ¿ya? No su significado literal. Eso es importante. Bueno, el uso del contexto para razonar. Siempre las oraciones y párrafos que aparecen antes después de la palabra nos pueden dar un acercamiento del significado a esta palabra, ¿ya? Si tomamos aisladamente esta palabra, definitivamente no vamos a llegar al significado, ya que solo vamos a llegar a su significado global, es decir, sin contextualizar la palabra, ¿ya? Es decir, nosotros podemos buscar en el diccionario el significado de una palabra y en la prueba de transición no es lo que se pide. Lo que se pide es poder tomar la palabra y adecuarla en su contexto, de modo que eso sirva, ¿ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá un ejemplo que dice barra es, seguida de 4 opciones que son limpie, fanaticada, mesón y fiel. Entonces yo a priori puedo decir que al parecer no significa barrer algo, porque dice barra es, ¿ya? Entonces tenemos que leer más contexto. Sigamos con colocó allí la barra esa, ¿ya? Entonces tenemos limpia, fanaticada, mesón y fiel, ¿ya? Entonces yo podría decir que parece que se habla de una barra de metal o chocolate, ¿cierto? Porque dice colocó allí la barra esa. Entonces necesitamos más contexto aún. Entonces colocó allí la barra esa misma tarde un lienzo. Perfecto. Y ahora puedo decir que estamos hablando de los hinchas de un equipo. Entonces toda la frase completa sería, antes del partido colocó allí la barra esa misma tarde un lienzo para apoyar a su equipo. ¿Ven cómo cambia la palabra según su contexto? Otra cosa que deben tener muy presente es la precisión léxica, ¿ya? Esto tiene una gran importancia, ya que la especificidad del vocabulario o la matriz de una palabra puede determinar qué opción elegir. Entonces hay que tener en cuenta cosas como lo siguiente. Fijarse si la palabra es acorde al referente, es decir, al sujeto que caracteriza, ¿ya? Entonces si nos ponen vocabulario como vieja o antigua, nosotros podemos decir que vieja perfectamente puede hablar de una persona o de una bicicleta, ¿ya? Mientras que antigua solo se puede referir a una bicicleta. Es muy raro que uno diga que una persona es antigua, ¿ya? Entonces hay que estar muy atento a estos detalles, ¿ya? Siempre pensar qué palabra vendría bien con cuál, ¿ya? De todas las opciones que me den, ¿cierto? Como vimos en los ejemplos anteriores, como por ejemplo este.
¿cierto? Entonces yo digo reusó. ¿Será que reutilizó? No, ¿cierto? Porque el contexto dice, en esta oportunidad, Dupin rehusó toda conversación vinculada, es decir, no quiso tener la conversación, entonces, ¿qué será? Rechazó, ¿ya? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Otra cosa sobre la concordancia del género que es muy, muy, muy importante es que sí se puede cambiar el género gramatical de una palabra destacada y la palabra elegida, ¿ya? Yo acá en este PPT, que ustedes lo van a tener en sus grupos de Facebook, en versión PDF y versión PPT, les dejé harta información para que ustedes lo aborden bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la frase abordamos el barco amarillo y zarpamos, se destaca la palabra barco. Entonces nosotros tenemos que elegir el vocabulario contextual que más se adapte a la palabra barco. Es decir, tenemos dos alternativas, A bote y B nave. En este caso, decimos que bote es masculino, pero sin embargo tiene enormes diferencias de significado con la palabra barco, ¿ya? Cuando hablamos de un bote es algo pequeño, algo de madera, pocas personas, pero cuando hablamos de barco es algo majestuoso, algo grande, que caben muchas personas, transportan carga, etc. Es decir, diferencias significativas en cuanto a lo que representa, ¿cierto? Entonces, nos ponen la opción nave, ¿ya? Pero nave es femenino. Entonces, si nosotros pensábamos la oración, sería, abordamos el nave amarillo y zarpamos, ¿ya? Pero eso no importa. Nosotros mentalmente cambiamos el género gramatical. Nosotros abordamos la nave amarilla y zarpamos, ¿ya? Entre nave y barco no hay concordancia de género. Sin embargo, al reemplazar esto, el sentido del texto no cambia, porque no es lo mismo que andar en bote a que andar en una nave o barco, ¿ya? Eso. Entonces, la alternativa correcta puede ser de distinto género. No hay problema con eso, ¿ya? Así que no se rijan por el género, jamás, ¿ya? Entonces yo acá les había dejado un ejercicio para que practiquemos y les fue bastante bien en la clase online. Yo estoy haciendo este video porque no pude, se me olvidó grabar la clase, ¿ya? Pero nos fue bastante bien, ¿ya? Entonces yo ahora voy a revisar las respuestas correctas. Dice, El extraño caso del señor Valdemar, un cuento de Edgar Allan Poe. No pretenderé, naturalmente, opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiese sucedido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas en mantener el asunto oculto al público, al menos hasta el presente o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación. Y nuestros esfuerzos a ese efecto han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente y que llegará a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, perderá su crédito. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos primera palabra subrayada, extraordinario. Revisemos entonces su contexto. No pretenderé naturalmente opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Entonces tenemos extraordinario seguido de 4 opciones. ¿Ya? Entonces revisamos. Fabuloso, perfecta, fabuloso, ¿cierto? No pretenderé que el caso fabuloso del señor Valdemar haya producido una discusión, ¿cierto? Es más pertinente que parcial, que entretenido o que pormenorizado, que significa subestimado, ¿ya? Opción 2, tenemos discusión. Entonces, no pretenderé naturalmente opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya producido una discusión. ¿Produjo una agresión? No necesariamente, ¿cierto? No siempre una discusión tiene que terminar en agresión. ¿Produjo una incertidumbre? No, se aleja, porque incertidumbre es algo que no está claro, ¿cierto? O una querella, una demanda. Entonces, el significado más adecuado del contexto sería controversia, ¿ya?
Entonces, tenemos también, por otra parte, oculto. Entonces dice, el deseo de todas las partes interesadas en mantener el asunto oculto al público. Entonces, tenemos 4 opciones: velado, sombreado, misterioso o enigmático. Sombreado. ¿El asunto sombreado al público? Yo creo que no. Misterioso o enigmático, que vienen siendo lo mismo, es discutible porque no, el misterioso, el asunto enigmático al público, entonces el significado que más se apega es velado, ¿ya? El asunto velado al público. Luego, dice ulterior, al menos hasta el presente o hasta que haya una oportunidad ulterior para otra investigación. Dice ulterior para otra investigación. Entonces, ¿será anterior? No, porque no está hablando de que posiblemente que haya otra investigación. Superior o urgente, ninguna se apega al significado. Entonces, posterior, porque nos está hablando de otra investigación probablemente que ocurra en un futuro. ¿Ya? Eso es estar atento al contexto. Entonces tenemos por último crédito. Entonces, ¿qué sería? Podemos leer el contexto. Y como es natural, perderá su crédito. Nos falta todavía, puede que esté perdiendo plata, ¿cierto? Entonces, leemos que se ha abierto camino entre la gente y que llegará a ser origen de muchas falsedades desagradables. Y como es natural, perderá su crédito. Entonces podemos decir que no estamos hablando ni de ahorro, ni de hipoteca, ni de un préstamo, es decir, de prestigio. Crédito como credibilidad de alguien, ¿ya? Entonces, chicos, quiero que recuerden siempre que sí se puede cambiar el género gramatical entre la palabra destacada y la palabra elegida, ¿ya? Como el ejemplo del barco que les di, ¿cierto? Nave y bote. Y no necesariamente tienen que ser sinónimos. No necesariamente, los vimos en este ejemplo. Por ejemplo, oculto podría ser sinónimos de oculto, pueden ser misterioso y enigmático, sin embargo, no siempre es el significado que más se apega a la realidad o al contexto textual. ¿Ya? Eso. Recuerden eso sí. ¿Ya? Entonces, pasos para tener un buen resultado en el vocabulario contextual: leer el texto en su totalidad, piensen qué palabras de las alternativas se acercan más al significado y descarten, ¿ya? Cosa que se queden con el menos posible de opciones y puedan adecuar eso a su contexto. Busca los detalles en el texto, frases contextualizadas, ¿ya? Siempre frases contextualizadas, no tomen la palabra aislada porque no va a resultar, ¿ya? Y recuerden siempre que no siempre la alternativa correcta es un sinónimo y no siempre debe tener concordancia de género. Bien. Yo les dejé una actividad más larga que las comunes porque quiero que vayamos finalizando esto del vocabulario contextual para poder pasar a la comprensión de lectura y eso, ¿ya? Siempre tienen flexibilidad de entrega, tómense su tiempo, si se sienten muy agobiados no hay problema, siempre háganlo cuando ustedes estimen conveniente y cuando estén concentrados. Son varios ejercicios, pero es la única manera que tienen ustedes de practicar y de aprender lo que ven, ¿ya? Ensayo y error. ¿Ya? Me gustaría que reflexionaran cuánto comprenden de vocabulario contextual y si se llevan dudas, por favor no duden en contactarme en todos mis contactos, que es Facebook Javiera García ABG, correo javiergarcia@blestana.cl y Instagram profe Javi. Siempre contesto con mucha anticipación. Está muy, muy raro, ¿ya? Así es que eso, chicos. Me despido. Hoy día fue una gran clase, lamentablemente no alcancé a grabarlo. Y eso, lo que necesiten, por favor, escríbanme, los dejo invitados todos los martes a las 11 de la mañana para que podamos seguir haciendo este mini preuniversitario que hemos planeado. Muchas gracias.